En México, la brujería no es un simple mito, es un secreto a voces, una práctica oculta que se transmite en susurros de generación en generación. Hay quienes creen en los amuletos de protección, en los rezos para alejar el mal, y hay quienes acuden a los brujos con otras intenciones. David nunca creyó en esas cosas. Para él, todo tenía una explicación lógica. Pero cuando empezó a sentirse enfermo, cuando los sueños oscuros comenzaron a devorar su mente y su cuerpo comenzó a pudrirse desde adentro, supo que algo estaba muy mal. Lo que David no sabía era que alguien lo había marcado con una maldición y que ahora el mal estaba dentro de él. David se despertó con la boca seca y un extraño sabor metálico en la garganta. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz intermitente del televisor, que seguía encendido desde la noche anterior. Se frotó los ojos y se incorporó en la cama con un gemido. Algo en su cuerpo se sentía diferente, como si estuviera drenado, pesado, débil. Se llevó una mano al pecho. Su corazón latía lento, demasiado lento. Miró el reloj en la mesa de noche. Las 3:33 a.m. Una punzada de malestar se instaló en su estómago. Recordó que la noche anterior, mientras conducía de regreso a casa, un pájaro negro se había estrellado contra su parabrisas. En el momento, no le dio importancia, pero ahora, con el cuerpo cubierto de sudor frío, sentía que esa imagen estaba anclada en su mente. Intentó volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, una sensación de asfixia lo invadía, como si algo invisible estuviera sentado sobre su pecho. A lo lejos, en el pasillo oscuro de su departamento, escuchó un murmullo bajo. Abrió los ojos de golpe. No había nadie más en la casa. El murmullo se convirtió en un susurro. Una voz femenina, lejana, como si hablara desde otro lado de la pared. David se quedó inmóvil, tratando de convencerse de que era su imaginación. Pero entonces, la voz susurró con claridad: el mal está dentro de ti. A la mañana siguiente, David intentó ignorar la sensación de que algo estaba mal. Se vistió, se lavó la cara y se preparó para salir al trabajo. Pero cuando abrió la puerta de su departamento, encontró algo en el suelo. Una caja pequeña, envuelta en papel marrón. No tenía remitente. Frunció el ceño y la recogió con cautela. Al abrirla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dentro, sobre un trozo de tela negra, había un muñeco de trapo viejo, atado con hilos rojos. En el pecho del muñeco, alguien había cosido con hilos negros un pequeño papel arrugado con su nombre escrito a mano. David sintió que la sangre se le helaba. Sin pensarlo, cerró la caja y la llevó al basurero del edificio. Pero en cuanto arrojó el paquete y cerró la tapa del contenedor, un viento helado recorrió la calle. La sensación de que alguien lo estaba mirando se hizo insoportable. Se giró, mirando hacia la calle vacía, y entonces lo vio. Al otro lado de la calle, una mujer vestida de negro se encontraba de pie bajo la sombra de un árbol. No podía ver su rostro, solo la silueta delgada y rígida. David parpadeó, y la mujer ya no estaba ahí. Esa noche, David tuvo el peor sueño de su vida. Se encontraba en un cuarto oscuro, con paredes de piedra húmeda. Una vela parpadeaba en una mesa de madera, iluminando el rostro de alguien sentado frente a él. Era la misma mujer que vio en la calle. Su piel era ceniza, sus ojos negros como el vacío. Y su sonrisa era demasiado grande, demasiado inhumana. «El mal está dentro de ti», susurró la mujer, inclinándose hacia él. David intentó moverse, pero estaba paralizado. Ella levantó una mano y le tocó el pecho con dedos largos y fríos. En cuanto lo hizo, un dolor insoportable lo recorrió, como si algo dentro de él estuviera retorciéndose, arañando sus entrañas para salir. Abrió la boca para gritar, y entonces despertó. Saltó de la cama jadeando. La luz del televisor aún parpadeaba.
Sintió un ardor en el estómago y corrió al baño. Se inclinó sobre el inodoro y vomitó con fuerza. El líquido negro y espeso salía de su boca con un olor a podredumbre, y entre los restos de su vómito había algo duro. David tembló mientras lo recogía con dedos temblorosos. Era un diente humano, uno que no era suyo. David no podía dejar de mirar el diente humano en su mano. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperle el pecho. Esto no podía ser real. Se obligó a respirar profundo, tratando de convencerse de que tal vez había sido un mal sueño. Pero el diente estaba allí, frío, pegajoso. Temblando, lo arrojó al inodoro y jaló la cadena. Se miró en el espejo del baño. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos en sombras y la piel pálida, como si la sangre estuviera abandonando su cuerpo poco a poco. Cerró los ojos y se echó agua en la cara. Cuando los abrió de nuevo, no estaba solo. Su reflejo había cambiado. En el espejo, una sombra negra se alzaba detrás de él, una figura alta con un velo oscuro cubriéndole el rostro. David sintió el terror recorrerle la espalda. Se giró de golpe. Nada. Pero cuando volvió a mirar al espejo, la sombra estaba más cerca. Y entonces le habló. «No puedes huir». David sintió su cuerpo paralizarse. El espejo se llenó de grietas y, por un segundo, vio su reflejo sonriéndole con una boca llena de dientes afilados. El espejo explotó en 1000 pedazos. David salió del baño corriendo, sintiendo que su respiración se cortaba. Algo lo estaba siguiendo. Algo lo quería muerto. Y lo peor era que no estaba seguro de que siguiera siendo solo un reflejo. Desesperado, David fue a ver a su abuela, la única persona que podía ayudarlo. Ella vivía en un barrio antiguo de la ciudad, donde las calles aún olían a copal y en las esquinas había altares con veladoras encendidas. Cuando su abuela lo vio, su rostro se ensombreció. «Te hicieron un trabajo, mijo». David sintió que su piel se erizaba. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?» Su abuela lo tomó de la mano y la volteó, examinando la palma con cuidado. «Estás marcado», susurró. «Esto no es un simple mal de ojo. Esto es brujería negra». Sin perder tiempo, su abuela lo llevó al mercado de Sonora, un lugar conocido por sus puestos de magia, hechicería y santería. Allí, entre estantes llenos de figuras de la Santa Muerte, amuletos y velas negras, encontraron a don Julián, un brujo que su abuela conocía. Don Julián era un hombre mayor, de piel oscura y manos arrugadas, con una mirada que parecía atravesar el alma. En cuanto vio a David, frunció el ceño y retrocedió. «No me traigas a este muchacho aquí», dijo con voz grave. «Algo muy oscuro lo está siguiendo». David sintió que la desesperación lo ahogaba. «Por favor, necesito ayuda». El brujo lo miró fijamente. «Te han hecho un entierro», dijo al fin. «Alguien ha enterrado tu nombre con algo muy sucio en un panteón». David sintió que el estómago se le revolvía. «¿Qué significa eso?» Don Julián se inclinó sobre una mesa llena de frascos y plumas de gallo. «Que si no encontramos ese entierro y lo destruimos, tu alma le pertenece a la muerte». El aire en la tienda se sintió más pesado. David tragó saliva. «¿Cómo lo encontramos?» El brujo sacó una gallina negra viva y le cortó la garganta de un solo movimiento. La sangre cayó sobre un plato de barro. David sintió náuseas. Don Julián metió un dedo en la sangre y comenzó a dibujar algo sobre un trozo de papel amarillo. «Aquí está», susurró. «Tu maldición está en el panteón de San Isidro». David sintió un escalofrío. Ese cementerio estaba abandonado desde hacía años. Y ahora tenía que entrar ahí. Esa misma noche, David y don Julián fueron al panteón de San Isidro, un lugar olvidado donde las tumbas estaban cubiertas de maleza y los nichos rotos dejaban ver los ataúdes enmohecidos. El brujo caminaba despacio, con un machete en una mano y una bolsa llena de polvos en la otra.
No hagas ruido. David tragó saliva. La noche era densa y pesada. A lo lejos, un búho ululó, un sonido agudo que helaba los huesos. Don Julián se detuvo frente a una tumba con una cruz rota. Aquí es. David vio el suelo removido, como si alguien hubiera cavado recientemente. Con las manos temblorosas, comenzó a escarbar. Y entonces, sus dedos tocaron algo duro y frío. Un frasco de vidrio. Lo sacó con cuidado y vio que dentro había tierra, uñas humanas, cabello y un papel con su fotografía quemada. David sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué hacemos con esto? El brujo sacó un frasco con un líquido negro. Rómpelo y quema lo que hay dentro. David levantó el frasco con ambas manos, pero antes de que pudiera soltarlo, una risa femenina se escuchó en la oscuridad. David se congeló, y desde las sombras del cementerio, una figura vestida de negro salió arrastrándose. Era la mujer de sus sueños. Sus ojos eran 2 pozos sin fondo, sus manos estaban torcidas, con uñas largas como garras, y su voz sonó como un eco de otro mundo. Él ya me pertenece. David sintió el pánico ahogarlo. Don Julián gritó: ¡rómpelo, cabrón! David cerró los ojos y lanzó el frasco contra una piedra. El vidrio estalló en 1000 pedazos. La mujer dejó escapar un grito inhumano, mientras su cuerpo se retorcía y comenzaba a desintegrarse. El cementerio se llenó de un viento furioso. David cayó al suelo, sintiendo un ardor insoportable en el pecho. Todo se volvió negro. Y entonces, el silencio. Cuando despertó, don Julián lo estaba sacudiendo. ¿Sigues aquí, muchacho? David jadeó, sintiendo el aire frío llenarle los pulmones. Miró alrededor. La mujer había desaparecido, el frasco estaba destruido y la sensación de peso en su pecho había desaparecido. ¿Se acabó?, preguntó con la voz ronca. Don Julián lo miró con seriedad. El mal es como una serpiente, dijo. Siempre encuentra otra piel donde meterse. David sintió un escalofrío, porque en el fondo de su mente sabía que esto aún no había terminado. David se sintió liviano, como si un enorme peso hubiera sido arrancado de su pecho. Se miró las manos. Estaban cubiertas de tierra y sangre seca. Su cuerpo aún temblaba por lo que había visto en el cementerio. La mujer, o lo que fuera esa cosa, había desaparecido en el aire cuando rompió el frasco con su maldición. Don Julián encendió un cigarro con manos firmes, sin dejar de mirarlo. ¿Cómo te sientes, muchacho? David respiró profundo. Por primera vez en semanas, el dolor en su cuerpo se había ido. Creo que funcionó. Don Julián exhaló el humo lentamente. Tal vez, dijo. Pero el mal es como la humedad, se mete en los rincones donde menos lo esperas. David sintió que un escalofrío le recorría la columna. ¿Qué quieres decir? El brujo tiró la colilla al suelo y la pisó con la bota. Si el mal se fue de ti, tuvo que irse a otro lado. David sintió su estómago retorcerse. ¿A dónde? Don Julián no respondió, pero su mirada decía todo. David tragó saliva. Si el espíritu lo había dejado en paz, significaba que ahora buscaba a alguien más. Y lo peor de todo era que no sabía quién sería su nueva víctima. David regresó a casa después de días sin dormir en su propio departamento. El lugar se sentía extraño, como si la ausencia de la sombra lo hubiera dejado vacío. O tal vez solo era su imaginación. Intentó convencerse de que todo había terminado, que la pesadilla había quedado atrás en el cementerio. Pero algo no encajaba. Había pasado demasiado fácil. Cerró la puerta con seguro y se dejó caer en el sillón. Su cuerpo aún estaba adolorido, pero al menos ya no sentía la opresión en el pecho. El mal estaba fuera de él, o eso creyó. Hasta que, en la mesa de centro, vio algo que lo hizo contener la respiración. Un frasco de vidrio.
exactamente igual al que había destruido. Su boca se secó. El frasco no estaba allí cuando salió de casa. Temblando, lo tomó con ambas manos y lo destapó. Adentro, había un trozo de tela negra y un papel con letras rojas escritas a mano. Las palabras eran simples, pero aterradoras. El precio aún no se ha pagado. David dejó caer el frasco. No había terminado. Algo aún lo estaba cazando, y esta vez no iba a dejarlo escapar. David fue directo a ver a don Julián, pero cuando llegó al mercado algo estaba mal. El puesto del brujo estaba cerrado. No había veladoras encendidas. No había hierbas colgadas en la entrada. Y lo peor, nadie sabía dónde estaba. David preguntó a una de las santeras del mercado. La mujer lo miró con los ojos entrecerrados, con desconfianza. El viejo Julián se metió con cosas que no debía, dijo en voz baja. Ahora, el mal se lo llevó. David sintió su piel erizarse. ¿Cómo que se lo llevó? La mujer se inclinó hacia él, con una expresión seria. Lo encontraron esta mañana en su casa. En la pared había algo escrito con sangre. David tragó saliva. ¿Qué decía? La mujer se persignó y susurró. El mal nunca muere, solo cambia de dueño. David sintió que el mundo le daba vueltas. Don Julián había sido quien rompió su maldición, y ahora había pagado el precio. David regresó a su departamento, sintiendo que algo lo aplastaba con una presencia invisible. Se sentó en la cama y cerró los ojos. No puede ser verdad. Respiró profundo, pero entonces lo sintió. Ese peso en el pecho había vuelto. No era posible. Se levantó y corrió al baño. Se inclinó sobre el lavabo sintiendo que su estómago se contraía y vomitó. Un líquido espeso, oscuro, con algo sólido entre la bilis, cayó en el lavabo con un sonido hueco. David encendió la luz con las manos temblorosas y lo vio. Un diente humano, exactamente igual al que había vomitado la primera vez. David jadeó, temblando de pies a cabeza. Se miró al espejo. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, y su reflejo no se movía al mismo tiempo que él. David sintió un terror indescriptible. Entonces, su reflejo sonrió, una boca llena de dientes afilados, y luego, la voz femenina susurró detrás de él. ¿Pensaste que podías librarte de mí? David se giró de golpe, pero no había nadie, solo su reflejo, que seguía sonriendo. Las luces parpadearon, el suelo tembló, y luego, todo se volvió negro. Días después, la policía encontró el departamento de David completamente vacío. Sus cosas seguían ahí. Pero él había desaparecido. Nadie supo más de él. Solo un detalle inquietante quedó en la escena. En el espejo del baño, escrito con sangre seca, se podía leer una sola frase. El mal nunca muere, solo cambia de dueño. Y en el suelo, junto al lavabo, había un pequeño frasco de vidrio, esperando a su próxima víctima.